posible ver Los Elegidos, sacar una opinión que ayude a conectar a las personas sin ser religiosa? Quédate y lo vamos a averiguar. Y ojo, no es que no haya tenido religión. A mí me bautizaron cuando tenía 3 meses y no me avisaron. No, mentira, me bautizaron mucho después. También hice la primera comunión, pero no comulgo con muchas de las doctrinas religiosas. Y ya, eso es todo. Pero creo en Dios. Voy a compartirles las cosas bellas con las que conecté mientras veía Los Elegidos. Bienvenida, mi fascinante, hermoso, mi adorable tribu de tejido conectivo. Aquí vamos a conectar. Pueden estar tranquilos porque aquí no vamos a hablar solamente de películas religiosas. También puedo ver las crónicas vampirescas de Anne Rice y sacarles de allí algo que me conectó. De Los Elegidos comienza cuando, en la serie, cuando un Jesús ya adulto que comienza a elegir a sus apóstoles. Honestamente, soy honesta, no había estudiado los apóstoles. Y la perspectiva de la serie deja muchísimas cosas que te voy a espolear. Así que si no lo has visto, este es el momento para parar y vas a conectarte de nuevo en el minuto que te voy a decir para que puedas ver la conclusión y no el spoiler. Yo no soy religiosa porque mi mamá me enseñó sobre todas las religiones, porque mi mamá estuvo dentro de todas las religiones porque estaba buscando una verdad en su niñez. Pues me enseñó a mí cuál era su conclusión, pero yo no quería llegar a su conclusión, yo quería pasar. Y fui no andando exactamente dentro de todas las religiones, pero en la última que estuve, que dicen que no es una religión, pero sí lo es Cábala. En realidad, Cábala es una sabiduría ancestral bellísima, pero las personas que las enseñan a través de algunas costumbres religiosas. Ver a Jesús como haciendo las cositas que yo vi en Cábala era una cosa así como que ya sé con qué estaba conectado. Muchos de estos apóstoles, toda su vida, su mamá, su papá, miles de años, les inculcaron que iba a venir un Mesías que los iba a salvar de la pobreza, de la opresión, de eso que no me aguanto más. Mal no recuerdo, eran 1800 años, casi 2000 años, de la profecía dice que va a venir alguien que nos va a salvar, porque estamos siendo oprimidos por los romanos, nos tienen humillados. De hecho, uno de los apóstoles es Mateo, que es un publicano. Aprendí esa palabra en la serie, no sabía que eran los recaudadores de impuestos, eran judíos trabajando para romanos. Conecté desde el punto de vista, llamémoslo espiritual, porque sí soy muy espiritual, y de la microbiota. Quiero enseñarles sobre eso porque está genial ahí lo de la microbiota. Bueno, ¿qué estaba esperando esta gente que viniera? Un Mesías con una espada, una cosa, y que le dijera, y si le hiciera a los romanos así con un rayo láser, por todo lo que nos han hecho, por toda la opresión, por todo lo que hemos vivido, ¿saben? Eso estaban esperando. ¿Y quién llegó? Llegó una persona que era sumamente conectada, que decía amados los unos a los otros, que el primer mandamiento era ama a Dios primero, que el segundo era ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús de verdad quería que eso se cumpliera a través de él. Depende de lo que tú creas. Puedes creer que estaba muy loquito, que bueno, ¿cómo vas a ser tu Dios? Tú eres loco. Pero no, Jesús hacía muchas cosas que para la época eran un ¿qué? Y bueno, yo soy de esas personas que no creen que hayan demasiadísimas coincidencias. O sea, una alineación planetaria única, con un ser extraordinario, con una gente astróloga que dijo aquí van a ser y estamos buscando este personaje, con unas profecías que anticipaban su llegada. Con un montón de cosas que hizo y las hizo con base a las profecías y sabía que tenía que ser así para poder conectar a la gente. Tienen que ver la serie, pero aquí hay un spoiler importante. Durante la serie puedes observar cosas que pasaron que la gente diría, es que no puede ser Jesús. Resulta que en la serie cuentan que la esposa de Simón, se llama Simón, antes de llamarse Pedro, eso sí lo sabe, aborta, tiene un aborto mientras él está multiplicando la palabra de Jesús. Entonces, ¿cómo podía Jesús permitir esas cosas? O sea, ¿cómo habiendo ese tipo de conexión podían suceder ese tipo de cosas? Eso no es verdad, eso no sucedió, ¿tú estás seguro? Porque imagínate que dijeran eso dentro de la Biblia. La desconexión que hacen con las personas es Jesús o sea, los abortos ocurren en esa época, esa era
la enseñanza que los abortos ocurrían porque eras un castigo divino. Entonces, si estabas con Jesús, ¿cómo ibas a tener ese castigo divino? ¿Cómo si eras multiplicador de su palabra ibas a tener ese camino divino? Imagínense la desconexión. Y así como esa, varias cosas ocurren dentro de la serie que tú te quedas pensando en que tienes razón, por eso no lo pudieron haber incluido en la historia. Porque aparte, yo había leído antes de ver a Los Elegidos la historia de una mujer magnífica llamada Hipatia, que el catolicismo la borró, le hizo cosas espantosas, cosas que a una mujer tan inteligente, tan brillante da dolor. Yo lloré leyendo Hipatia, lloré, porque además la anularon como un ser que solamente aspiraba a tener conocimiento, a ser inteligente y ayudar a los demás a conectar con esa inteligencia. Ella peleaba porque cómo era posible que los testimonios de los apóstoles que colocaban eran los de Lucas y los de Mateo, que no eran realmente apóstoles de Jesús, sino que escucharon la palabra por parte de los apóstoles. Y los únicos que incluyeron dentro de la Biblia, que sí eran apóstoles de Jesús, uno de los principales, uno de los que más vivió, porque eso todavía no ha aparecido en la serie, le faltan 2 temporadas, creo. Ojalá le pongan más temporadas y traten de explicar cómo fue la vida de cada uno después de eso. Fue Juan. Mateo, el publicano, fue el que colocaron y que la pueden ver en la serie. Cómo era Mateo. Me identifiqué muchísimo con Mateo porque mi hija tiene una neurodivergencia. Se parece mucho a cómo personifican a Mateo en la serie. Y la de Juan, que fue uno de los que más vivió en la historia. Juan vivió hasta los 100 y pico de años porque un emperador romano le perdonó la vida. Entonces, después apareció el de Felipe por allí, aparentemente. Y digo aparentemente porque no lo tengo en mi mano. Está en internet. Pero era lógico pensar que habían cosas que no se podían incluir porque la gente se iba a desconectar, porque no se parecía al Mesías. El Mesías no puede tener esa clase de cosas allá adentro, ¿sí? Y tampoco era el Mesías que los judíos estaban esperando, a pesar de que Jesús era sumamente judío. Pero ¿cuál es la conexión que te quiero dejar? La primera es sobre la gente no quiere la verdad. La gente no le gusta la verdad. O sea, la verdad, la realidad. No, la gente conecta con su verdad. Yo conecto, de hecho, con mi verdad. Todos conectamos con nuestra verdad. Pero si la verdad es incómoda y no es cómoda con mi conexión, no me gusta. Entonces te ataco porque no es cómoda con la conexión que yo tengo en la cabeza. Porque la conexión que yo tengo en la cabeza es que Jesús iba a venir con una espada y iba a ser así con unos rayos láser y iba a acabar con todos los romanos. O sea, nosotros íbamos a ir digo nosotros, pero ellos iban a ir en un ejército de 10.000 judíos y iban a hacer a los romanos con un rayo láser y listo. Nosotros después íbamos a dominar, ellos iban a dominar el mundo. Esa era la verdad que ellos tenían en la cabeza. Y aparece un ser, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lázaro, levántate y anda. Pero si podías hacer eso, ¿por qué no podías matar a todos los romanos? Porque no era su objetivo. El objetivo era cambiar la historia, porque después de Jesús cambió la historia. Los judíos se separaron en los que eran judíos ortodoxos y en los que despreciaban a los fariseos, que eran como los sacerdotes o los cultos, los dueños de la verdad, de la Biblia, del Antiguo Testamento, los que multiplicaban la palabra de Moisés y todos los profetas. Entonces se separaron en los que no creían en los fariseos, en los que los despreciaban. Después de Jesús ocurrió la destrucción del segundo templo. Y durante la serie él te va dando como revelaciones de ese tipo de cosas, ¿no? Pero cada quien quería una verdad. Y sabes, cuando la verdad no combina con lo que tú tienes en tu cabeza, con la conexión que tú hiciste, de cómo tú querías que las cosas pasaran, entonces no decides avanzar y creer para que el colectivo esté bien. Decides quedarte ahí insultando y haciendo lo que Jesús decía que no hicieras. Eso pasa en la actualidad. Hay un montón de gente que hace la primera comunión, que da su baño a la iglesia, se rasga las vestiduras. Y lo que dice Jesús ahí en esa serie que se haga, no lo hacen. Yo me imagino a Jesús desde el cielo así como, ¿qué? Y digo así Jesús porque para mí Jesús es un tipo extraordinario, con unas conexiones que a mí me impactan. Entonces es eso, cada quien quiere su verdad cómoda, la verdad que sea riquita para mí, donde a mí me den la razón. La segunda enseñanza que me dejó esa serie fue la de los microbiotas. Yo me puse a analizar lo que comían. Ellos decían, vamos a desayunar. Y desayunaban durazno,
manzana, higos, cuando era época de higos. Desayunaban un montón de fruticas. Lo mismo almorzaban y lo mismo cenaban. Y además de eso, almorzaban, por lo menos en el pueblo judío, el pan, un pedacito de pan. Hay un pan que es el halá que hacen ellos. Se hace de una manera particular para que tenga una conexión particular. Su pan estaba lleno de un trigo que no es transgénico, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer ese pan en la actualidad? Sí. ¿De trigo transgénico? Sí. Pero puedes hacer algunas cosas para mejorarlo a favor de la microbiota, como por ejemplo hacerlo harina de trigo integral. Doctora, pero muchos de sus pacientes les quita el gluten porque hacen desconexión con el gluten en el intestino. O sea, no lo toleran bien, se los tengo que quitar. A muchos pacientes se los vuelvo a colocar y a muchos se los quito porque no va. Yo no lo como porque a mí me hace muchísimo daño. Pero no significa que haya algunas personas que se lo pueden comer. En realidad la microbiota se enriquece muchísimo con el trigo integral, ¿sí? El trigo el que no le quitan el afrecho. Que te lo venden ahora aparte. Y que bueno, vamos a separar el afrecho del trigo para vendértelo aparte. Y era genial. Tomaba muchísima agua, muchísimo vino, muchísimas frutas en los judíos, ¿ok? Ni he averiguado la comida de los romanos. ¡Ah! Se me olvidaba. Se había proteína. Pescado. Muchísimo pescado. Pero el pescado era así como que wow. Casi que una vez por semana, una vez cada 15 días, una cosa así. O sea, así aparece en la serie. Averigüé, efectivamente comía un poquito pescado. Pero era proteína. Comían pescadito, comían frutas, comían pan con harina de trigo integral y comían muchos frutos secos y miel. Ajá. Y así se conectaban espiritualmente y físicamente, porque esa gente hacía un montón de cosas. Me encantó ese análisis porque yo siempre le digo a mis pacientes, mire, va a llegar el momento en que usted lo van a invitar para Puri o aquí en Venezuela, si estás en Venezuela, o te lo van a invitar para la Gran Sabana, o te lo van a invitar para Chachupo, Apartadero. Y si usted está por allá, ¿cómo va a alimentar esa microbiota? Bueno, primero en Venezuela tenemos varias cosas a favor. Si estás afuera y no puedes sino comer la arepita que te están dando, cómete la arepa. En Chachopo, Apartadero, no importa. Pero además de eso, súper importante. Yo siempre le digo, miren, si usted se va a comer la empanada, siempre donde hay una empanada, hay una gente que vende jugo y fruta. Vaya y cómprese las frutas. Siempre hay una bodeguita que tiene por ahí aguardado una fruta, un camburcito. Bueno, el cambur tiene un alto índice glucémico. Pues busque una allí que usted pueda partir allí mismo o que se pueda comer. Puede llevar al inicio, pero después de allá tiene que buscar alguna frutería y siempre estar conectado en la microbiota con la fruta. Nos han hecho ver que la fruta es malísima, que está llena de cualquier cantidad de cosas, que ya no tiene suplementos para venderte los suplementos, para que tomes los suplementos y tú adicto a un montón de suplementos. Bueno, espero que te haya gustado mi conexión que te dedico a la microbiota. Es súper importante comer frutas frescas, llenas de fibra. Sí tienen fructosa, pero está al lado de la fibra. Y esa es la fructosa que es recomendable. Así es recomendable comer la fructosa. Por un lado. Y por el otro, me provocó todo lo que daban allí. Era impresionante mi microbiota. Decía, quiero comer fruta. Saber que hay verdades en la vida que no son cómodas con nuestras conexiones. En mi próxima conexión, bueno, espero hablarte un poco más sobre la microbiota. Y bueno, voy a comenzar a hacerte algunos vlogs. Espero para ayudarte a conectar con las cosas que yo conecto semanal. Nos vemos pronto.